Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente, el juntarnos a estudiar la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el capítulo 11 de Daniel y la semana pasada estudiamos acerca del rey del norte en forma específica, a Babilonia y especialmente el vino de Babilonia, las abominaciones que Babilonia le da al mundo, para que el mundo no pueda determinar entre el bien, el mal, la verdad, el error y esté en un estado de confusión. La confusión que nosotros vemos en este momento que reina alrededor del mundo en tantas cosas, en tantas áreas, nos indica que es que Babilonia ha llenado el mundo de su vino para cubrir el camino en el cual ella se está alzando a controlar el mundo. Así que esto nos muestra que ella está preparando su camino para levantarse a controlar el mundo. Es por eso que hay tanta confusión en tantas cosas en cuanto al matrimonio, en cuanto al género, a la existencia de Dios, a tantos aspectos morales que se aceptaban como dados décadas atrás. Hoy día todo eso ha sido destruido y es parte del vino de Babilonia que ella ha emborrachado a las naciones para que no puedan discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy vamos a mirar al capítulo 11 y el versículo 41, que es el versículo que ah, nos habla directamente a nosotros como pueblo. Versículo 41 dice: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces aquí vemos de que la profecía nos muestra de que el rey del norte, en su alzamiento a conquistar el mundo y a destruir el poder del rey del sur y conquistarlo, el primer paso que toma es entrar en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Bueno, ah, como vimos nosotros en algunos, la primera semana, que el punto central de la profecía es el pueblo de Dios. Vamos ahora a ver algunos versículos que nos van a ayudar a comprender cuál es la tierra gloriosa. Vamos a, Vamos a ir a algunas partes de la Biblia para ver esto. Am, Déjenme verlo aquí. Vamos a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 6 y 15. Capítulo 20, versículos 6 y 15. Dice: aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de las tierras. Y el versículo 15: y también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no les metería en la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Ahí la palabra que se traduce hermosa también se puede traducir gloriosa. Así que la tierra gloriosa, la tierra que nos habla Daniel capítulo 11, es la tierra de Canaán. Vamos a Jeremías capítulo 3 y versículo 19. Jeremías 3:19. Acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto. Perdón, estoy leyendo el versículo 16, versículo 19. Mas yo dije: ¿cómo he de ponerte entre los hijos y darte la tierra deseable?
la rica heredad de los ejércitos de las naciones. Y dije, Padre mío, me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. Así que ahí la tierra deseable, la tierra hermosa, la tierra gloriosa es Israel. Daniel 11:16. Daniel 11 y versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Entonces ahí nos habla del rey del norte, que era Seleuco. Iba a entrar a la tierra gloriosa, Israel, y la iba a consumir. Muy bien, entonces Israel es la tierra gloriosa, pero como ya vimos en la profecía en el Antiguo Testamento, antes del apedreamiento de Esteban, la tierra gloriosa es literal, es la Canaán que se encuentra en el punto geográfico en el Nuevo Testamento, luego de que Esteban es apedreado y se cumple la profecía de las 490 semanas, Israel es rechazado y entonces Canaán, Palestina, deja de tener valor profético y ahora la iglesia de Cristo llega a ser el Israel espiritual y en el tiempo del fin, el remanente es la tierra gloriosa, la iglesia de Cristo. Así que en el versículo 41 se nos está profetizando el, de que el rey del norte, a medida se levanta, lo primero que hace es atacar al pueblo de Dios, al remanente. Nos dice el versículo 41, entrará en la tierra gloriosa. La palabra entrará puede decir entrar, pero también puede decir, significa ah, atacarla o dejarse caer sobre. Entonces, es un ataque contra el remanente. Vamos de vuelta ahí, versículo 41, entrará o atacará, ya lo podemos leer en forma literal, atacará al remanente. Atacará al remanente y muchas provincias caerán. La palabra provincia no está en el original, así que la pueden cruzar porque aquí retrae, saca del significado de la profecía, nos da a entender como que está atacando a un país literal y no es así. Dice, literalmente dice, entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán, muchos caerán. Entonces nos muestra aquí que este ataque del rey del norte, de la religión falsa, ataca al remanente y muchos caen. La palabra caen puede significar caer, pero también quiere significar que tambalean, que quedan confusos, débiles, como borrachos, no tienen una posición firme. Entonces vemos que este no es un ataque violento, no es un ataque de destrucción contra el remanente, sino que es un ataque que el resultado de él es que el remanente queda confuso, queda débil, queda tambaleando, queda como borracho. Entonces es un ataque calculado para silenciar al remanente. Porque el rey del norte conoce a la iglesia adventista, conoce de que si nosotros predicamos el mensaje que se nos ha sido otorgado,
entonces va a desenmascarar su plan maestro y va a destruir su capacidad de controlar el mundo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es silenciar al remanente. Y lo hace a través de un ataque que lo lleva a quedar totalmente confuso, silenciado. Quedan débiles, queda en una posición incapacitada. Dice, entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán, muchos quedarán. La iglesia queda en un estado de apostasía. La palabra muchos o muchas, puede decir multitudes, multitudes, pero también la palabra muchos, que es la palabra rab en, 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 um, en hebreo, también se traduce capitán, ancianos, jefes. Así que de acuerdo a la profecía, el ataque va a ser específicamente calculado contra los líderes del pueblo. Y a través de los líderes, el resultado es que la iglesia, el pueblo de Dios, va a quedar en un estado de confusión, va a quedar en un estado de apostasía, va a quedar en un estado de debilidad, de embriaguez espiritual. El, el pueblo remanente pierde su identidad, su sentido por el cual está aquí. Ahora, yo no estoy estudiando esto para criticar a nuestra iglesia porque todos nosotros somos parte de la iglesia. El propósito de este tema es comprender el versículo 41. En el versículo 41, Dios nos ha dejado información que, si es bien entendida, nos va a preparar y nos va a fortalecer para confrontar el turbión de apostasía que está pasando dentro del pueblo y comprender qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, entonces, en el versículo 43, no, 44, se encuentra el ataque violento contra el pueblo de Dios, que nosotros siempre hemos hablado, la persecución producto de la ley dominical y de todo aquello, el tiempo de gran angustia. El versículo 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces, en el versículo 44 se nos muestra que algo ocurre dentro del pueblo de Dios. Las noticias del norte y del este ya las vamos a ver. Y el resultado de aquello es que el rey del norte se levanta en furia a destruir al pueblo de Dios. Pero antes de eso, en el versículo 41 nos predice de que hay un ataque sigiloso. Hay una penetración del pueblo de Dios, hay una infiltración del pueblo de Dios, especialmente enfocado con los líderes, y el resultado es que multitudes dentro del pueblo de Dios quedan en un estado de confusión. Vamos a ver si esto se nos predice en otras partes de la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Hablando de los 144,000, el versículo 4 dice, describiendo los 144,000, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, claramente ese versículo nos muestra de que el pueblo de Dios fue atacado por mujeres. Y los 144,000 son parte del grupo que no se contaminaron, que no recibieron la contaminación que estas mujeres trataron de contaminarlos. Las mujeres referidas aquí no son mujeres literales, son la prostituta y las hijas presentadas en Apocalipsis 17 de Babilonia. Entonces, Babilonia trata de conquistar al pueblo de Dios
haciendo de que el pueblo de Dios se contamine con las enseñanzas de su vino, que acepte el vino y sea embriagado. Multitudes, de acuerdo a Daniel capítulo 11, tristemente, van a caer en este engaño y van a aceptar sistemas doctrinales y enseñanzas y prácticas que son babilónicas, que son externas al pueblo de Dios, y que este ataque va a ser dirigido a través de los líderes del pueblo de Dios. Tristemente, yo no estoy, el propósito de esto no es criticar organización, el propósito de esto, hermanos, es entender lo que el Señor nos ha dejado en la palabra de Dios para prepararnos y que nosotros no caigamos. Y lo otro es que no nos desanimemos por lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Porque al comprender que la profecía ya lo había predicho, entonces nosotros podemos tener una fe establecida porque hay dos engaños. El libro de Mateo nos muestra que vamos a ser engañados por falsas doctrinas o vamos a ser engañados por desánimo, porque se va a enfriar el amor. Al ver que hay tanta maldad, tanta apostasía dentro del pueblo de Dios, muchos se les va a enfriar el amor y van a abandonar el pueblo de Dios. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Hay tantos movimientos acusando a la iglesia adventista que ha llegado a ser Babilonia y que están diciendo que hay que salir de ella. Y eso es mentira, porque la Biblia lo profetizó y la Biblia también profetiza de que Dios va a hacer una obra por su pueblo. Pero hemos de permanecer fiel dentro de ella. Entonces, claramente el libro de Apocalipsis nos muestra lo mismo, que hay un ataque contra el pueblo de Dios por parte de Babilonia, las mujeres, las prostitutas de Babilonia, tratando de destruir la virginidad del pueblo de Dios. Ya vimos que qué significa ser vírgenes, es tener una fe pura, es tener una fe que está basada en la verdad, doctrinas, enseñanzas, prácticas puras que vienen de la palabra de Dios. Entonces, el propósito del ataque es tratar de destruir la pureza del pueblo de Dios, de su fe, de sus prácticas, de sus enseñanzas, de su estilo de vida. Tratar de destruir esto porque Babilonia sabe de que si el pueblo de Dios revela la verdad que tiene, predica la verdad que tiene, los tres ángeles, el mensaje del Evangelio eterno y los tres ángeles, entonces Babilonia queda desenmascarada ante el mundo. Por lo tanto, Babilonia trata de destruir, no destruir al pueblo, pero destruir su identidad, destruir los que ellos son y volvernos confusión. Vamos entonces, porque hay una historia hay dos historias en el Antiguo Testamento que nos hablan que el pueblo de Dios se mezcló con prostitutas, con mujeres. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Cada vez que en la Biblia se presenta el remanente de los últimos días, se presenta un remanente con problemas espirituales muy profundos. Repito eso, cada vez que en la profecía se presenta el remanente de los últimos días, se presenta al remanente con grandes problemas espirituales. Miren Génesis 6. Génesis 6 es la introducción a la historia del diluvio y nos muestra la condición espiritual del pueblo de Dios. Y el Señor Jesús toma la historia del diluvio como una profecía de lo que va a estar ocurriendo en los últimos días, así como fue en los días de Noé, dice el Señor Jesús. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que la historia de Noé no tan solo es una historia, sino que también es una profecía en todos sus aspectos de lo que estará ocurriendo en el mundo y lo que estará ocurriendo en la iglesia. Capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí se encuentra, se fijan, que la apostasía del pueblo de Dios antes del diluvio ocurrió porque el pueblo de Dios se mezcló literalmente con las hijas de los hombres, las descendientes de Caín, porque los hijos de los hombres son la simiente de la serpiente o los descendientes de Caín.
Los hijos de Dios son los descendientes de Set, el pueblo fiel. Pero antes del diluvio, por algunos siglos antes, eso está en el capítulo 4, no, el capítulo 5 no lo vamos a estudiar ahora, se nos muestra que el pueblo de Dios se apartó de Dios y llegó a perder su fe se corrompió. Y aquí se nos muestra el por qué, porque el pueblo de Dios se mezcló literalmente con las hijas de los hombres y entonces la fe se corrompió. Y esto se toma entonces, el principio es exactamente lo mismo, lo que nos muestra Apocalipsis. El principio es de que la iglesia de Cristo, el remanente, antes de que Cristo venga en el tiempo del fin, el remanente va a aceptar enseñanzas falsas, se va a unir con las iglesias caídas. Por eso nosotros tenemos un mensaje que nos lleva a revelar el sistema caído, Babilonia. ¿Cuál es Babilonia? Bueno, hay dos sistemas cristianos caídos, el catolicismo y el protestantismo. Para nosotros el catolicismo no va a ser un problema. Con nosotros el problema es el protestantismo apóstata. Y es el protestantismo apóstata que nos introduce sistemas teológicos, sistemas prácticas de adoración, ya lo vamos a ver en otra profecía, y que nos lleva a confundir nuestra identidad. Muy bien, entonces miren el resultado de esta unión ilícita. Es una unión ilícita de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así lo que lleva a Dios a tomar la decisión de traer el diluvio no es tanto la maldad del mundo, sino que lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, esta unión ilícita. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, así que nace una generación como resultado de esta unión. Y miren esta generación, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando uno lee esa declaración, uno no le toma el peso de lo que está diciendo, pero el peso de lo que está diciendo es que se levanta una generación dentro del pueblo de Dios que es autoexaltada, en la cual el hombre es exaltado, no Cristo. Y eso es lo que encontramos cuando uno estudia las dos genealogías. La genealogía de Caín, se da cuenta que en la genealogía de Caín es el hombre que es exaltado. En la genealogía de Set, el hombre no es exaltado. No se sabe lo que hicieron. Lo único que se sabe es que este engendró a este y este otro engendró a este. Y eso es lo único que se sabe. No se nos dice lo que hicieron. En la genealogía de Caín sabemos que ellos trabajaban el metal, que eran músicos. Sabemos que Lamec fue el primero que cometió poligamia y que era asesino. Y así, sabemos lo que hacían. ¿Por qué? Porque Moisés quiere que nos demos cuenta que la genealogía de Caín, porque rechazaron a Dios, a pesar de que ellos aún creen en Dios, por algunas generaciones creen en Dios y dicen seguir a Dios, el hombre se exalta. Entonces, la religión de Caín es la religión del hombre. La religión de Set es la religión de Cristo, está basada en el sacrificio. Por eso el pueblo de Dios en el tiempo del fin se le da el evangelio eterno, está centrada en Cristo Jesús. Pero cuando se ocurre esta relación ilícita entre las mujeres del mundo y los hijos de Dios, el resultado es que dentro del pueblo de Dios nace o surge una experiencia ilícita. El pueblo se llama el pueblo de Dios, pero realmente se alaba, se exalta al hombre. El hombre es de renombre. Y eso es ilegal dentro del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no es el hombre que es exaltado, es el Cordero que es exaltado, es Cristo el que debe ser exaltado. Es Jesús al que debemos amar. Y esto se manifiesta en distintas maneras. Se manifiesta en el lado conservador en el que seguimos a pastores y los ponemos como ídolos y creemos de que
los pastores fieles han de ser, como se llama, los seguimos y los hacemos poco menos que superhéroes. Y en el lado liberal, y tristemente se adora a los cantantes, a los aplaudiendo, se introduce una religión de que yo hago lo que yo quiero. Es mi voluntad la que está sobre la voluntad de Dios. En la religión de Cristo, la voluntad ha sido sometida a Cristo. El yo ha muerto, ha sido crucificado y es Cristo el que reina. Su voluntad es suprema. Sus mandamientos son todo. El pueblo de Dios vive en obediencia sumisa de amor a la voluntad de Cristo. Pero dentro del pueblo de Dios, cuando ocurre esto, se levanta la voluntad del ser humano y se manifiesta en desobediencia a los mandamientos de Dios. Se crea una religión en la cual nos decimos el pueblo de Dios, pero vivimos en desobediencia. Y se puede manifestar desde adulterio, fornicación, el participar en las cosas del mundo, como las fiestas, las discos, los deportes, las modas, a cosas sencillas como el tomar café, el tomar té, el tomar alcohol, el usar joyas. En todas esas cosas se muestra que estamos viviendo en rebelión contra la voluntad de Dios, a pesar que nos llamamos pueblo de Dios. Y eso es resultado de que nos hemos unido a filosofías, prácticas y enseñanzas de otros sistemas que no son los nuestros, no son las enseñanzas nuestras. Muy bien, vamos ahora a otra historia que es bien significativa. Se encuentra en Números capítulo 25. Números capítulo 25, la apostasía de Israel junto al Jordán. El contexto es bien significativo porque el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, está basado en esta historia. La historia de Balac tratando de atacar al pueblo de Dios. Así que un falso profeta que había sido verdadero profeta de Dios, por amor al dinero se vuelve falso profeta y usa la brujería, a la hechicería para tratar de maldecir al pueblo de Dios. Y eso lo hace producto que se ha unido al poder político, el rey Balac, que es enemigo del pueblo de Dios y desea destruirlo, porque Israel está acampado en los valles de Sittim, a punto de cruzar el Jordán, a punto de recibir la lluvia tardía, en símbolo. Jordán, las aguas, representa la lluvia tardía. Entonces, Balac, la bestia, en símbolo simbólico, llama a Balaam, el falso profeta, y lo usa, los dos se unen a la hechicería, que nosotros lo llamaríamos el espiritismo, y ataca al pueblo de Dios, lo trata de maldecir, pero no le resulta. Entonces Balaam, el falso profeta, que simboliza en la profecía al protestantismo apóstata, a- desarrolla un plan, y el plan es de enviar mujeres al campamento de Israel, que son las prostitutas del culto am, el culto de Balaam, no, perdón, el culto de Baal, peor, el culto de la adoración al sol. Ellas eran prostitutas del templo. Él las envía y las mezcla con Israel. Se hacen amigas, traen comidas y el propósito es hacer caer a los líderes de Israel. Y de esa manera llevan al pueblo al culto y adorar a Balaam. Leamos la historia. Así que esta historia es fundamental para entender Apocalipsis capítulo 13, 14. Capítulo 25, versículo 1 en adelante. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se fijan? Que el principio es lo mismo. El pueblo de Dios se une a mujeres, las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La hermana de White House ahí habla de esto. Si ustedes quieren leer el capítulo en el libro Patriarcas y Profetas, Apostasía junto al Jordán.
Y ahí se encuentra, ya añade detalles, dice que el pueblo antes de adorar tomaron vino, alcohol, y su capacidad de discernir entre el bien y el mal se, ah, se confundió y entonces se postraron ante Balaam. Así que miren, aquí la profecía nos muestra, porque esto es profético, este capítulo es un tipo del pueblo de Dios antes que crucen el Jordán, antes que reciban la lluvia tardía, antes que Cristo venga. Y entonces ahí vemos esto y dice que las mujeres de Moab, las prostitutas de Moab, el capítulo 17 nos habla de prostitutas, sacerdotisas. Capítulo 17 presenta a la mujer vestida como sacerdotisa ellas practican la brujería, eran adivinas, así que también son hechiceras. Se unen al pueblo, cometen fornicación. ¿Por qué? Porque fueron al templo, a la adoración de Balaam, y parte del culto de este dios de la fertilidad era que los hombres tenían que tener relaciones con las sacerdotisas. Así que encontramos eso ocurriendo en esto. Literalmente, el pueblo de Dios comete fornicación con estas mujeres. Y dice, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, de Balaam. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Así que aquí la profecía nos está indicando, queridos hermanos, de que antes de que venga la persecución, la marca de la bestia, antes que sea derramado el Espíritu Santo, Satanás tiene un plan maestro contra la iglesia adventista, y es llevar a la iglesia adventista, al pueblo remanente, a que se una a las religiones caídas. En, ¿cómo se llama? En una fornicación espiritual. Van a tomar del vino de su fornicación falsas enseñanzas, falsas prácticas que los va a preparar para recibir la marca de la bestia, que es la adoración del Dios Sol. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, mire lo que ocurre, dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Así que, ¿quiénes fueron los que eran cabecillas en este movimiento de apostasía? Los príncipes del pueblo. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan lo que decía Daniel capítulo 11, versículo 41? Que iban a ser las cabezas del pueblo que iban a ser atacados. Y así ocurre. Esta profecía lo confirma. ¿Y cómo había que hacerlo? Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de él. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Así que el pueblo se divide en dos grandes grupos, el pueblo fiel y el pueblo infiel. Ocurre un zarandeo. El pueblo queda dividido en dos grandes grupos, el pueblo fiel y el pueblo infiel. Aquellos que se han unido a Baal peor como resultado que ellos han aceptado las prácticas que les han sido introducidas. Las enseñanzas, la filosofía, la manera de pensar ha sido aceptado, y lo que lo determina, va a crear la gran división, es cuando venga la presión de adorar al, ¿cómo se llama? Al sistema de Babilonia, recibir la marca de la bestia. Eso es lo que llamamos el gran zarandeo. Todo lo que pueda ser zarandeado será zarandeado. El pueblo de Dios va a quedar dividido en dos grandes grupos. Quiero que vean que el pueblo de Dios no cae. El pueblo de Dios es limpio. Dios limpia a su pueblo, permite la apostasía para aquellos que han aceptado todas estas doctrinas y no se han arrepentido de estas maneras de pensar, de estas maneras de practicar, y no se han arrepentido. La presión, la crisis los va a diferenciar. Y mire lo que ocurre, dice el versículo
5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, versículo 6, y aquí uno de los varones de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que la apostasía es traída de allá al pueblo de Dios. Abiertamente se los manifiesta. Se vuelve una apostasía totalmente, ¿cómo podemos decir? Ah, ya no es practicada en forma secreta, sino que ahora se lo manifiesta. Este hombre trae a la prostituta al campamento y se las muestra, como queriendo decir, ¿y qué van a hacer ustedes? Y quiero que se fijen que el pueblo fiel, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo fiel? El pueblo fiel está llorando, está clamando ante el templo de Dios por lo que está ocurriendo. Así que el pueblo de Dios se define entre los apóstatas y los que están clamando ante Dios. ¿Se acuerdan en Ezequiel 9 que la marca que define al pueblo de Dios? Dios le dice al ángel, pasa entre mi pueblo y pone una marca en sus frentes a todos aquellos que lloran y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Entonces, ese capítulo también, Ezequiel 9, está como fundamento del sello de Dios. ¿Quiénes van a ser sellados? Los que han permanecido fieles. Los 144,000 no fueron contaminados con mujeres, los que no reciben las doctrinas, las prácticas, las enseñanzas, la filosofía, la manera de actuar de las prostitutas. Y en vez de dedicarse a criticar, a apuntar el dedo, a publicar los pecados de los líderes de la conferencia general, de las presidentes, no, ellos se dedican a hacer ¿qué? Se dedican a orar y a clamar y a llorar ante Dios por lo que está ocurriendo ante el pueblo, ante Dios en el pueblo. Entonces, versículo 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Así que Finés es símbolo de Cristo. Cristo es el que va a limpiar a su iglesia. El zarandeo es traído por Dios. Él se va a levantar y va a balancear la apostasía y Dios va a tener, al fin de esto, Dios va a tener una iglesia victoriosa. Los que permanezcan fieles, los que no se sometan a la apostasía y lloren y clamen, investigando su propio corazón. Entonces ellos permanecen fieles por el Señor los protege y a los demás el Señor los va a sacar volando de la iglesia por fin va a quedar pura, la iglesia victoriosa. Entonces es interesante ver los nombres de estos dos que se unieron, que estaban cometiendo fornicación, ya no en el culto de Baal, sino que ahora lo trajeron al pueblo. Así que podemos esperar, queridos hermanos, podemos esperar confiadamente, la profecía lo dice, de que dentro del pueblo remanente va a haber una unión ilícita entre nuestra iglesia y las iglesias caídas. Va a haber una aceptación doctrinal, una aceptación de prácticas que son ajenas y una aceptación de cultos extraños a nuestro, y que la apostasía va a ser traída al pueblo, va a ser traída dentro de nosotros, y que los cabecillas del movimiento tristemente van a ser nuestros líderes, muchos de nuestros líderes, no todos, pero muchos de nuestros líderes, presidentes, pastores, doctores, profesores, los nuestros, ¿cómo se llama? Instituciones teológicas, nuestras escuelas, porque son las cabezas, son lo que forma el liderazgo del pueblo de Dios. Vamos al versículo 11. No, versículo 14. Y el nombre del varón que fue muerto y con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Se fijan, jefe, era un príncipe. Y el nombre de la mujer madianita muerta con Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos,
Perdón, pueblo de familia de Madián. Así que el nombre de la mujer era Cosbi, el nombre del hombre era Zimri. El nombre Zimri quiere decir mi música y el nombre Cosbi quiere decir falsa, mentira. Así que unimos las dos porque se unieron y fue lo que entró al pueblo de Dios, era falsa música o música falsa. Así que este capítulo nos muestra que una de las formas en las cuales el pueblo de Dios es atacado es que entra un sistema de culto que no refleja lo que Dios nos ha dado y que tiende a corromper nuestra fe. Así que en Génesis 6 vemos falsas enseñanzas, unas enseñanzas que llevan al pueblo de Dios a exaltar y a confiar al hombre. Aquí vemos un sistema de culto falso, un sistema de culto que es extraño, no es como nuestro. Música que las palabras suenan lindas, santas, pero la música, el ritmo es babilónico. ¿Se ha introducido eso en nuestras iglesias? Música que las palabras no representan teología adventista, pero son lindas, vienen de iglesias carismáticas y nos hacen sentir tan bien, pero la teología no es adventista. Y la música de los tambores y el ritmo fuerte, y en muchas aquí en Australia, en muchas iglesias, se toca música rap, música en iglesias liberales. Ya no es jazz ni rock, eso era en nuestros días, ahora es rap. Todos esto, porque la manera de pensar, la filosofía detrás de esto es, bueno, eso es la música que los jóvenes están acostumbrados y tenemos que alcanzarlos donde ellos están. Por lo tanto, tenemos que ofrecerle para traerlos la música que ellos están acostumbrados. Es una filosofía pagana de pensar. Y eso ha llevado tristemente a que nuestras prácticas, nuestra fe sea corrompida. Y hay gran confusión dentro del pueblo de Dios. Ya no sabemos por qué somos adventistas, especialmente entre las generaciones jóvenes, pero muchas de las generaciones mayores ya no conocen el espíritu de profecía, no conocen nuestra interpretación profética, no saben por qué somos adventistas, no conocemos nuestra historia, la razón por la cual nos encontramos aquí. Nuestra fe se ha vuelto una fe de sentimientos, una fe, vamos a la iglesia para tratar de sentirnos bien, que el pastor nos diga que el Señor nos ama y nos perdona, y de ahí nos vamos a la iglesia, de la casa, a la casa, pero no sabemos el por qué estamos aquí, no conocemos el espíritu de profecía profundamente, mucho más aún. En los países occidentales se está hablando en forma abierta contra el espíritu de profecía. Vamos a ver otra, todavía no nos queda tiempo. Les podría mostrar profecía tras profecía, pero vamos a ver otra más. Ezequiel 37. Ezequiel 37, la profecía del valle de los huesos secos. Ezequiel 37. Leemos los versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos o huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿A quién representan estos huesos? ¿Y por qué están en el valle? ¿Cuál es el contexto profético? Bueno, si leen el capítulo 38 y 39, Gog y Magog están a punto de atacar al pueblo de Dios, y Gog y Magog son símbolos del rey del norte, Babilonia, los enemigos del pueblo de Dios. Así que aquí encontramos al pueblo de Dios cuando Gog y Magog, el rey del norte, está a punto de atacarlos. ¿Cómo están ellos? Están en un valle y son huesos secos, están muertos. Ahora, ¿a quién representan los huesos? Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Así que aquí tenemos
a la casa de Israel, al pueblo de Dios, en el tiempo del fin. ¿Qué representa el valle? El valle es el lugar de juicio. Así que aquí está el pueblo del juicio. El pueblo del juicio. Hay en Apocalipsis, al pueblo del juicio tiene un título, se lo llama la Odisea, que significa el pueblo del juicio. Laodicaios, el pueblo del juicio o el juicio del pueblo. Así que aquí encontramos en Ezequiel 37 la Odisea en el Antiguo Testamento, el pueblo del juicio. Y la Odisea, el pueblo de Dios, está representado en el contexto del juicio, el valle muerto, el pueblo está muerto, espiritual o literalmente muerto aquí. Los huesos están secos. Y dice el profeta que los huesos estaban secos en gran manera. Cuando un hueso está seco, seco es como tiza, está blanco. Y eso te indica que el hueso ha muerto, ya está muerto por mucho tiempo. Así que el Ezequiel 37 nos muestra la realidad espiritual del remanente. Y la realidad espiritual del remanente es que es la Odisea. La Odisea es el pueblo adventista. Y Elena de White aplicó este mensaje a la iglesia adventista por primera vez en 1854. Así que nosotros hemos estado muertos espiritualmente ya por muchos años, por más de un siglo, siglo y medio. Así que el problema espiritual de la Odisea no es algo nuevo, el problema espiritual no es producto de los líderes, el problema espiritual es que nosotros como pueblos vivimos una experiencia espiritual mentirosa. Dice Apocalipsis 3, dice que ella dice, yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Así que esa es la condición que ella cree que está ahí. El Señor le dice, pero no sabes que eres miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Así que la Odisea tiene una situación espiritual precaria porque ella no confía en sí misma, confía en sus doctrinas, sus enseñanzas, tiene una situación espiritual de autoconfianza. Es como los fariseos, los saduceos en el tiempo de Cristo. Y eso no viene de los líderes, eso es la situación de todos nosotros. Es por eso de que Mateo 25 presenta a las vírgenes durmiendo, están dormidas. Y Ezequiel las presenta muertas. Son vírgenes, tienen una fe fiel, una fe verdadera, pero están durmiendo. Esa es la situación espiritual del pueblo. Y eso es lo que nos prepara para caer ante el ataque de Babilonia. Entonces, pero lo lindo de Ezequiel 37 y de todas las profecías en cuanto a Israel, en cuanto al remanente, es de que no tan solo se le presenta su situación, sino que el Señor también habla de un reavivamiento. Por ejemplo, en Génesis 6, Noé es símbolo del reavivamiento. El remanente no cayó, el remanente estuvo a punto de caer, pareció que iba a caer y que ¿cómo se llama? Iba a apostatar totalmente, se iba a volver parte de Babilonia. Pero Dios interviene y saca a Noé, Dios levanta a Noé, no lo saca porque no hay un nuevo salir, sino que dentro del pueblo hay un zarandeo y hay parte del pueblo que permanece fiel y Dios lo usa para terminar la obra. De la misma manera, en Números 25, el pueblo se divide en dos. Hay una gran multitud, veintitantos mil que perecen, el zarandeo, son limpiados, sacados del pueblo, y aquellos que oraban y lloraban ante el santuario, ellos son fieles y de entre ellos salen 12,000 en el capítulo 31 de Números que van a lidiar contra Midian, destruyen a Midian y matan a Balaam, el profeta falso. Ellos son los 144,000. Así que el tema de los 144,000 viene de la historia de Apocalipsis, de Números 21 en adelante, y el capítulo 31 específicamente, donde se escogen 1,000 de cada tribu, conforman un grupo de 12,000 y juntos con Finés van a atacar a Midian
y matan a Balaam, y así Israel tiene la victoria. Así que el remanente va a ser victorioso. Y en Ezequiel 37 se nos muestra el gran reavivamiento que va a ocurrir dentro del pueblo de Dios. ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Vamos al am, versículo 4. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Es una pregunta que requiere mucha fe. Y Ezequiel no responde la pregunta, le dice, Señor, tú lo sabes. Porque ¿cuándo fue la última vez que tuviste huesos que vivieron? Es una imposibilidad que los huesos resuciten por sí mismos. Debe haber un milagro. De la misma manera, si Dios no interviniese directamente y Él tomase la obra en sus manos, como lo dice el Espíritu de Profecía, la iglesia adventista se volvería parte de Babilonia. Llegaría a ser Babilonia. Caería totalmente, apostataría totalmente. Pero, de acuerdo a la profecía, no va a ser así. Hay muchos que en estos momentos, viendo la situación de la iglesia adventista, están llegando a la conclusión que ya cayó y que ya no hay solución. Pero no es así. A ellos les falta la fe para creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, viendo lo que está ocurriendo, se dedican a publicar de que participó, que este pastor participó en una reunión ecuménica y que el dirigente de la conferencia general participó en esta reunión y que hubo un pastor italiano que oró, ¿cómo se llama? Participó de una de una reunión católica y así publican y publican cosas. A mí no me importa lo que publiquen. Porque lo que ellos están tratando de decir es que la iglesia adventista cayó, que hay que salir de ella y que hay que unirse a sus pequeños, a sus grupitos. Yo he sido pastor ya por bastantes años. Llevo como pastor en el ministerio. Crecí adventista y luego llegué a ser pastor el año 99 y de ahí he servido como pastor, como evangelista. Y yo he visto de que muchos, la gran mayoría de estos grupos que se llaman ellos mejores que la iglesia y que llaman al pueblo a salir hoy día no existen. Se pelearon entre ellos, se agarraron de las mechas, se discutieron y se dividieron. Y luego esos dos grupos se dividieron y se dividieron y se dividieron y la gran mayoría de ellos ya no son adventistas, no tienen fe y muchos de ellos se han abandonado totalmente. Es un engaño, porque la profecía bíblica nos muestra de que Dios tiene un plan para su iglesia y que nosotros hemos de esperar paciente y fielmente dentro de su pueblo que Dios haga su obra, no importa cuán malo se ponga dentro de la iglesia. El Señor la va a librar. Y aquí está, mire, leamos. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así que estos huesos están muertos, pero aún todavía pueden escuchar. Es una obra profética, el que profetiza, Dios está interviniendo y él ha dado palabra, su palabra ya la habló a través de Ezequiel. Ya está escrita la profecía. Ahora nosotros, tú y yo somos huesos, tú y yo somos partes de estos grupos. No hemos de considerarnos mejores, no hemos de considerarnos superiores. Hemos de llorar ante Dios porque con la realización de que yo también puedo caer, Señor. No somos mejores que nuestros líderes que están cometiendo errores. No somos mejores que ante la hermana que está, ¿cómo se llama? Ah, cubierta de joyas, o que el hermano que escondidamente fuma o toma café o todas esas cosas. No, no somos mejores. Todos nosotros podemos caer si escuchamos las mismas palabras y nos sometemos a esto porque somos huesos secos, estamos en una situación espiritual precaria. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Hemos de llorar ante la presencia de Dios por las apostasías de otros y nuestra propia incapacidad. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así que va a llegar el momento en que los huesos van a escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que se llama el mensaje. La hermana de White lo llama el mensaje del testigo fiel a la Odisea. Ese es el mensaje que se va a escuchar.
Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Así que esa es la profecía. Dios va a permitir que su espíritu, ese es el río Jordán, esa es la lluvia tardía, que el espíritu de Dios va a ser derramado sobre su pueblo en dos formas, ya lo vamos a ver. Y mire lo que dice: y pondré sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Así que Dios va a hacer una obra milagrosa sobre estos huesos. Y el resultado va a ser de que ellos van a vivir, van a llegar a ser un pueblo vivo. Ahora somos un pueblo muerto. Versículo 7. Y profeticé pues como me fue mandado. Mire, profetizó. ¿Y cuál fue el resultado? En otras palabras, él predicó el mensaje que Dios le había dicho que predicase. Y el resultado, y hubo un ruido. Y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor. Así que lo primero que ocurre es un ruido y un temblor. Nosotros tenemos una palabra técnica para eso, se llama el gran zarandeo. Así que el primer resultado de la predicación de la palabra de Dios al pueblo de Dios y que el Espíritu de Dios la lleve a los oídos y el pueblo escuche, es que va a haber un pueblo que le va a escuchar y otro que no, y se va a armar un tremendo temblor dentro del pueblo de Dios. Así que de primera no va a ser placentero. Va a haber una gran división, el pueblo se va a hablar, se va a separar el pueblo de Dios. La hermana Guay dice: cuando el Espíritu esté cayendo, van a haber muchos que lo van a declarar fanatismo, locura. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y luego ¿cuál es el resultado? Y se juntaron los huesos, cada hueso con su hueso. Así que mientras está pasando el temblor y el ruido, los huesos, hay huesos que se están uniendo. Ocurre una experiencia de unión que va a ocurrir en el pueblo de Dios. Ahora estamos diseminados, desunidos. Pero viene la hora en que Dios va a tener un pueblo unido. La segunda profecía de Apocalipsis 37 es la profecía de los dos palos en una mano, que representa la unión de los dos extremos del pueblo de Dios. El liberal y el conservador van a ser traídos bajo la mano de Dios a llegar a ser un solo pueblo. Dios tiene un plan de unir a su pueblo, pero unirlo en la verdad, unirlo en una experiencia verdadera. Recuérdense de que fueron en el tiempo de Cristo, fueron los conservadores con los liberales. Los saduceos eran los liberales, los fariseos eran los conservadores. Ellos se unieron para matar a Cristo. Ninguno de los campos dentro del pueblo de Dios está correcto. Ambos estamos durmiendo. Las vírgenes sabias con las vírgenes fatuas están todas durmiendo. Así que el pueblo está desunido, nos hemos dividido en todo tipo de cosas, los huesos están diseminados, pero viene la hora en que Dios va a zarandear a su iglesia y en esa obra de zarandeo, cuando se esté predicando el mensaje de la Odisea con todo su fervor dentro del pueblo de Dios, va a ocurrir el zarandeo y la unión del pueblo de Dios. Y de esa unión va a ocurrir no tan solo entre conservadores, van a haber todo tipo de pueblo de Dios que va a escuchar el mensaje, se van a arrepentir, porque los conservadores tenemos que arrepentirnos y los liberales también tienen que arrepentirse, y va a haber una unión maravillosa dentro del pueblo de Dios basada en la verdad. Y dice: y miré y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que miren, la obra de reavivamiento es maravillosa. De primera, el pueblo de primera está diseminado. Luego el pueblo es unido, los huesos son unidos con huesos. Así que al final de ese proceso, el pueblo simplemente es un cadáver, pero ya está unido, por lo menos. No hay vida. Luego el Señor lo cubre con piel y lo recrea lindo, ya parece un cuerpo, pero no hay vida, aún está muerto. Entonces la primera obra es la obra de lo que nosotros llamamos la lluvia temprana, que es la recreación de la imagen de Jesús en la iglesia. Al fin de esa obra, el pueblo de Dios va a parecer hermoso,
pero aún le falta todo el poder de la vida, que es la lluvia tardía. Y ahí viene la segunda obra, el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. De primera, el ejército va a ser más grande que el pequeño, que el grupo de los 144,000. Entre ellos van a estar todos los que van a morir como mártires. Van a estar todos los que van a morir porque no van a poder confrontar los momentos difíciles. Ancianos, niños, los mártires, que van a ser millones de millones, y a medida se avanza hacia el cierre de la gracia, va a quedar eventualmente el grupo de los 144,000, que es un grupo simbólico, por supuesto, que representa al remanente final, a la iglesia totalmente victoriosa, que va a entrar al tiempo de gran angustia. Y son el grupo que va a destruir al reino de Satanás, lo va a conquistar en vida. Así que ahí vemos ambos lados. En Daniel capítulo 11 también se presenta tanto el ataque primero, que es de, el ataque de compromiso. En el versículo 41 se presenta el ataque de compromiso. En el versículo 44 se presenta el sellamiento y el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. Versículo 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, dice el original, no atemorizarán. Así que el rey del norte, el papado, con el protestantismo y el espiritismo, conquistan el mundo entero. Toman control del rey del sur, se une el rey del sur, los reyes de la tierra a ellos, se forma una unión mundial que domina todo. Y el rey del norte, bueno, ya neutralizó al remanente, lo dejó silencioso, dividido, confundido, ya no se preocupa por ellos, conquista el mundo, pero cuando cree que ya lo tiene todo, vienen noticias del norte y del oriente. El norte es símbolo del verdadero rey del norte, Dios, su trono, el monte que está en el norte, el monte Sión, donde está el trono de Dios. De allá vienen noticias. ¿Cuáles son esas noticias? Dios interviene en la realidad de su iglesia. Y las noticias del oriente se encuentran en Apocalipsis capítulo 7. Miren, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase vientos algunos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del oriente, que es el este. Así que este ángel sale del oriente y tenía el sello del Dios vivo. Así que el oriente es símbolo del trabajo de Cristo en nuestra intercesión. Y que de ahí proviene el sello de Dios. Así que cuando las noticias del norte y del oriente espantan al rey del norte, ¿qué es lo que eso? Es la profetización, la predicación dentro del pueblo de Dios, del mensaje que va a reavivar al pueblo de Dios y lo va a preparar para el sellamiento, el derramamiento de la lluvia tardía. Y eso, dice el Señor Jesús en Mateo 24, que trae como respuesta la abominación desoladora. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino es las buenas nuevas del carácter de Cristo, un carácter que lleva al pueblo de Dios en medio de la apostasía dentro de la iglesia y en medio de lo que está ocurriendo fuera en el mundo, llevan al pueblo de Dios a esperar pacientemente que Dios actúe. Y cuando el Señor derrama su espíritu sobre ellos, este evangelio es predicado sobre todo el mundo en un pueblo que lleva a Cristo como carácter, como vida en ellos.
Y eso es lo que hace que el papado responda con la abominación desoladora, que es, que es el sistema católico imponiendo sobre el mundo la marca de la bestia. Y ahí viene entonces un tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo hombre en la tierra. Y así les podría mostrar otras profecías, pero no tenemos tiempo. Ya con eso queda claro de que la situación en la cual nosotros estamos viviendo como iglesia ahora es una situación apóstata. Estamos dormidos, hemos abandonado nuestros principios, estamos en rebelión, muchos, ya sea liberales y los conservadores hemos caído en, un conservador, en una posición conservadora que no tiene vida, no hay poder dentro del pueblo de Dios. Así que no te desesperes, hermano. Si deseas permanecer hasta el fin, has de permanecer fiel. Dedícate a orar y a llorar ante el pueblo, ante Dios, pidiéndole que tenga compasión de su pueblo, intercediendo por los líderes, los pastores que no están predicando cosas correctas, intercediendo por ti, por tu iglesia, por tu familia, pidiéndole al Señor que despierte a su pueblo y que cumpla sus promesas, porque Dios ha, ¿cómo se llama? Prometido que Él va a liberar a su pueblo y que Él va a reavivar y reformar a su pueblo y que Él va a tener una iglesia adventista fiel. Así que eso es lo que nos corresponde hacer. Si creemos la Biblia y creemos el espíritu de profecía, la iglesia adventista no caerá. Viene en el tiempo de apostasía, va a ocurrir todo. Bueno, ya estamos en ese tiempo, pero cuando venga el tiempo del zarandeo, van a haber secciones secciones a todo nivel, va a haber apostasía y fidelidad. Desde la conferencia general a las divisiones, a las uniones, a las conferencias, a los hospitales, las escuelas, las universidades, las iglesias locales, las familias y los individuos. Todo será zarandeado. Va a ser un terremoto de tal magnitud que todo lo que pueda salir volando saldrá volando, porque Dios no va a dejar cizaña en su pueblo. Dios va a dejar solo trigo puro. Eventualmente solo las vírgenes sabias quedan dentro del pueblo, representando y están listas para recibir a Cristo cuando Él viene. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Bienvenido a todos nuestros hermanos. Está el micrófono, pueden activarlos alzando la manito con referente a nuestro pastor y el tema. Pueden hacer las preguntas tanto escritas como también audible. Muchas gracias. Pastor, Gastón, dime. ¿puede ser que ahora está muy de moda las iglesias emergentes? Sí, eso es un movimiento que está ocurriendo dentro de la iglesia, que es un sistema de espiritualidad falso, que es muy atractivo porque crea una experiencia sensorial muy real, pero que no está basado en principios bíblicos de desarrollo de la vida espiritual. Y es detrás de todo, es como se llama ah, un sistema de ocultismo, porque viene del ocultismo, viene del paganismo, todo ese sistema de espiritualidad. Y es una de las cosas que se ha estado promoviendo, especialmente en el mundo occidental. No sé, porque yo no estoy muy involucrado en Sudamérica, Centroamérica, pero a nivel teológico se ha estado diseminando mucho esto como algo que se debe aceptar para tener una vida espiritual rica, las iglesias. Sí, y he visto que es terrible la cantidad de gente que junta, sobre todo jóvenes, sobre todo Sí. jóvenes. Es terrible. Claro, porque el joven anda buscando una experiencia real, el joven no está dispuesto a tener contento con quedarse con una experiencia teorética y esto pareciese darles a ellos una experiencia real con Cristo.
pero está basada en fundamentos erróneos. Estas iglesias echan por la borda todos nuestros principios y aceptan principios que son totalmente ajenos a nuestra fe. Bueno, gracias, pastor. Bueno, si alguien no tiene otra pregunta, le hago otra. Sí, yo voy a hacer una rapidito, pastor. Me quedó la duda con respecto al rey del norte y al rey del sur. Usted dice que la palabra dice, disculpe, que el rey del norte es el verdadero Dios y el rey del sur es, ¿verdad? El enemigo que atacan al pueblo. Cuando, sin confundir a nadie en estos momentos, quisiera que me aclarara, cuando es atacado el rey del norte y el rey del sur, ¿estamos viendo las providencias para tiempos finales o esto es literal o de qué forma podemos nosotros identificar ese pueblo que no esté dentro de nuestras iglesias o lo hay? Y la apostasía, si la estamos viendo dentro y también fuera, ¿de qué forma podemos entonces saber que esto viene de Dios y no del enemigo? Gracias. Gracias, hermana. Debemos de clarificar las posiciones que hemos tomado en cuanto al rey del norte y al rey del sur. El verdadero rey del norte es Dios. El rey del norte falso, que es el que nos presenta Daniel 11, todo Daniel 11, es los enemigos del pueblo de Dios, pero de carácter religioso. Son la religión falsa. Entonces ahí tenemos el catolicismo, el protestantismo apóstata y ¿cómo se llama? Todas las religiones ocultistas. Ese es el rey del norte o llamado Babilonia en Apocalipsis. El rey del sur son los poderes políticos seculares o los reyes de la tierra. El rey del norte controla las mentes del ser humano a través de una filosofía que es la religión falsa. El rey del sur, los poderes políticos controlan la mente del ser humano a través del secularismo que se presenta a través del materialismo, el humanismo, el ateísmo, el evolucionismo y todas estas doctrinas o enseñanzas y prácticas que niegan la existencia de Dios y que ponen al ser humano como centro. Ahora, el rey del norte, en su ascensión a controlar el mundo, ataca a la iglesia, al pueblo de Dios, y la lleva a apostasía. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de la apostasía? La única manera de darse cuenta de la apostasía es conocer las verdades que Dios nos ha dado como pueblo y nuestras prácticas de vida y la manera en que nosotros hemos de vivir nuestra fe. Entonces, para hacer eso, hemos de leer la Biblia y el espíritu de profecía y aprender personalmente lo que significa ser un adventista del séptimo día. Cuando uno conoce la verdad, es muy fácil determinar el error, pero cuando uno no conoce la verdad, no se puede determinar el error. Entonces, cuando uno camina, yo visito muchas iglesias adventistas en distintas partes del mundo, y uno se da cuenta hoy en día que como pueblo hemos perdido nuestro sentido de identidad. ¿Y por qué? Porque no estudiamos por nosotros mismos, primero y primordialmente. No leemos la Biblia por nosotros mismos, no leemos el espíritu de profecía y por lo tanto estamos confundidos en quién somos. Entonces, esa es la confusión primaria. Segundo, no se tiende a predicar nuestra verdad desde el púlpito. Y muchas veces hay expresiones fanáticas de nuestras posiciones y algunos creen que eso es el adventismo. Y eso es simplemente porque no conocemos la verdad como nos fue otorgada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Por eso es esencial que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Cristo y seamos adventistas individualmente, que conozcamos lo que significa ser adventista y lo que nos hace ser adventistas. Entonces ahí, cuando se introducen falsedades, es fácil determinarlas porque ya conocemos la verdad y tenemos una relación viva con Cristo. Esto no es algo mecánico. Para ser un adventista del séptimo día verdadero, nosotros hemos de tener una relación viva con Jesús.
amarlo de todo corazón. No es suficiente simplemente conocer una verdad en forma técnica, porque ellos también van a ser engañados. Satanás tiene un engaño para todos. Muchas gracias, pastor. Hay que leer, definitivamente tener una comunión diaria con el Señor, leyendo la Amén. palabra y la escritura y profecía. Muchas gracias. ¿Alguien más? Micrófono abierto. Muchas gracias. Entonces, me gustaría clarificar algo. Ahora, entonces, ¿cómo respondemos? Porque en toda iglesia vas a encontrar cosas que se hacen mal. Vas a encontrar pastores a lo mejor que están promoviendo cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? No nos hemos dedicar nosotros a criticar. Si tú tienes algo que decir, anda y habla con las personas directamente. Expóneles lo que tú estás preocupado. Hazles ver el por qué están equivocados. Pero ámalos. No te dediques a hablar detrás de la espalda de ellos, a serrucharle el piso, a hacer una obra política para deshacerse en caso del pastor. No, hemos de amar, hemos de orar, interceder y si es necesario, a llorar ante Dios para que Él intervenga. No te dediques a participar en grupos disidentes y que lo único que hablan es críticas y que lo único que hablan es los pecados de líderes y están constantemente exponiendo todo esto. ¿Por qué? Porque lo que tú contemplas llegas a ser. No te dediques a contemplar los pecados de otros porque tarde o temprano tú vas a terminar haciendo peores cosas que ellos. Porque si te concentras en los defectos, tú te vas a volver defectuoso. Si te concentras en pecados, tú te vas a volver pecaminoso. ¿Te das cuenta de un error? Acércate personalmente con amor a hablar a la persona. Trata de hacerlos ver. Pero la posición más importante es en tus rodillas orar e interceder por el pueblo de Dios para que Dios intervenga y Él lo haga. Hermana Mónica. Amén. Damos paso a Amén. Amén. Bueno, creo que mi pregunta, pues, con lo que dijo Pastor ahorita quedó, pues, abiertamente ya, pues, Contestada. respondida, ¿verdad? Porque, o sea, mi pregunta es que, ¿cómo hacer con las personas de que se han afanado realmente en que nosotros somos humanos y por lo descendente nosotros somos pecadores y nosotros nadie es perfecto? Pero yo siempre les he dicho que nosotros tenemos que alcanzar la perfección porque ser santos, a eso fuimos llamados. Y hoy estudiando las profecías, pues nos damos cuenta que todos tuvieron pues ese privilegio de ser el pueblo escogido de Dios en aquel tiempo y Él nos está llamando a que salgamos de allí, de donde estamos en el pecado, porque tenemos que alcanzar esa perfección. ¿Verdad? Y Sí, muchos, incluso hasta pastores, nos dicen, pero eso es imposible. A mí me ha pasado. claro. Pero, pastor, a nosotros nos enseña, o sea, la Biblia nos está enseñando que tenemos que ser sin mancha, lavar, pero eso es imposible, hermana. Eso va a ser hasta cuando Cristo venga. Pero entonces, cuando la lluvia tardía, ¿qué? Nosotros va a estar cerrado, se nos va a cerrar el tiempo de gracia y nosotros todavía esperando que Cristo venga. Ya cuando Él venga, ya solo a juzgarle, les he contestado yo, pero gracias, pastor, por esa su explicación que dio hace ratito y ahí queda mi respuesta a mi pregunta. Dios le bendiga. Ya, gracias, hermana. Claro, una de las teologías que se ha introducido, que es una teología evangélica, protestante, es de que es la teología, porque el énfasis de la teología protestante es la justificación. Y la justificación, si uno lee el espíritu de profecía, es esencial. Sin ella no podemos ser aceptos ante Dios. Pero el propósito de la justificación es la santificación. Y en el pueblo adventista nosotros hemos tendido, en el pasado, ahora ya no tanto, pero en los círculos conservadores, nosotros tendemos a exaltar la santificación y disminuimos la justificación. Pero eso es herejía. Hemos de exaltar ambas, predicar ambas unidas, porque ambas unidas van a producir un pueblo santo. Entonces,
Claro, ahora estamos en otro extremo. Cuando yo era niño en la iglesia se enfatizaba el ser perfectos, el vencer el pecado, el conquistar, el ser transformados, el ser como Cristo, pero no se decía cómo. Entonces eso creó una exasperación espiritual dentro del pueblo de Dios porque nadie vencía, porque no había una relación viva con Cristo, porque para alcanzar la santificación y la perfección, primero hemos de recibir su justicia a través de la justificación. Cuando el Señor nos justifica, nos otorga su justicia y toma posesión de nuestro corazón, viene a morar en él y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sin esa experiencia no hay santificación, no hay victoria. Entonces, ahora nos fuimos al lado evangélico protestante, que dice, ya no vamos a vencer, sigue pecando nomás, que no hay problema. Entonces uno dice, yo puedo seguir pecando, te dicen, no, 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 no. Pero si eso es lo que usted me dice, usted dice, todos vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Entonces la pregunta que yo le hago a ellos es, entonces yo puedo ser adúltero hasta que Cristo venga. ¡Qué bueno! O yo puedo seguir fumando, tomando, emborrachándome, yo puedo ir a las fiestas, yo puedo ser mal genio, orgulloso hasta que Cristo venga y te dice, no, no, no. Entonces, ¿cuál es el pecado que yo puedo seguir pecando hasta que Cristo venga? Defínemelo, pues. Entonces ellos saben que son los pecados pequeños. ¿Cuál pecado es pequeño? Pues dígame. Entonces es como se llama el ver pornografía una vez al año. Eso es pecado pequeño. Y el problema es que muchas de estas personas están viviendo en desacuerdo con los principios que Dios nos ha dado. No quieren someterse. Y eso es por lo cual les viene tan bien esta teología de que seguiremos a lo mejor tomando café, té, comiendo carne, usando joyas, haciendo todas esas cosas hasta que Cristo venga. Pero son rebelión contra Dios y no se puede decir, todo debe ser vencido, pero no soy yo el que me perfecciono, es Cristo en mí el que me da su perfección y yo he de cooperar en esa obra de que Él me perfeccione y Él me santifique y Él me purifique, porque la santificación es por fe, tanto como la justificación. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Lo otro que hemos de acordarnos, la hermana Vanessa dice, pero para Dios no hay pecados pequeños, que Adán y Eva no fueron condenados por hacer un pecado tan grande a los ojos del ser humano, ellos simplemente se comieron una fruta. Es el acto de desobediencia, que es rebelión a la ley de Dios, que nos lleva a ser condenados a muerte. Y toda desobediencia es digna de condenación. Adelante, hermana Mónica, puede activar su micrófono. Ya está hecha mi pregunta y mi respuesta, hermana Cintia. Ya, gracias, hermano. Gracias. Bueno, si no hay Entonces, otra ¿hay pregunta, alguien más? oremos. Ajá, para Oramos entonces. y terminamos. Sí, señor. Oremos, pastor. Ok. Padre eterno, gracias por las profecías maravillosas que nos das en tu palabra, que sostienen nuestra fe y nos dan una fe inteligente, Señor. Quiero pedir que cada uno de nosotros, Señor, aprendamos a tener una fe personal contigo, en la cual, Señor, investigamos y estudiamos lo que tú nos has dado como pueblo. Y tenemos una vida, Señor, personal con Jesús, en la cual Él es el Rey de nuestra vida. Gracias, Señor. Bendícenos ahora al separarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta luego, pastor. hermanos. Un abrazo para Amén. todos. Amén. Un Buenas abrazo noches. para Amén, todos. pastor. Chao, chao. No, lo vamos a Dios ver. bendiga. Buenas Chao. noches. Buenas Así noches a eso, todos. Los familia, una esperamos el buena. próximo domingo cuando Sí, nuestro próximo domingo. pastor Chao, chao. dará su último tema exquisitamente de estas profecías y de estos temas tan importantes para nosotros, para nuestro diario vivir. Les esperamos, hermano, el próximo domingo, Dios mediante. Invitación les queda abierto para que se unan a nuestro ministerio de oración, espíritu y fe. Muchas gracias. Buenas noches.